Bienvenidos, bienvenidas a este podcast producido por ACODEA, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este episodio vamos a hablar de un tema ciertamente complejo, pero que cada día nos preocupa más a todos: el impacto ambiental de la producción de energía eléctrica. La complejidad del sistema energético en nuestra sociedad avanzada provoca que muchas veces no tengamos demasiado claro cuál es el impacto de la electricidad que consumimos. ACODEA ha desarrollado un proyecto para comprender mejor cómo la forma en que producimos electricidad afecta al medio ambiente. Con datos claros, actualizados y basados en metodologías científicas, la investigación aporta una base sólida para futuros estudios y para la toma de decisiones orientadas a avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible. Hoy nos acompañan el director de ACODEA, Manuel Nogales, el portavoz de UPA, Diego Juste, e Iván Jiménez, socio de Solid Forest, empresa que ha llevado a cabo el estudio. Empezamos contigo, Manuel. Cuéntanos por qué decide ACODEA impulsar una investigación sobre el impacto ambiental del mix eléctrico y no solo sobre producción agroalimentaria. Hola Alicia, muchas gracias. Pues mira, la respuesta es bastante sencilla y es que la agricultura y la ganadería modernas no se entienden sin la energía. A menudo medimos el impacto de un kilo de tomate o de un litro de leche mirando solo al campo, pero nos olvidamos de que la energía muchas veces tiene que ver con bombear el agua del riego, con mantener la cadena de frío o con mover la maquinaria de una cooperativa. En ACODEA trabajamos para el desarrollo sostenible del sector y para tomar decisiones, buenas decisiones, necesitamos tener datos fiables, ¿no? Datos científicos y no estimaciones. Y por esto es por lo que impulsamos este tipo de investigaciones, porque el mix eléctrico, la combinación de fuentes de energía de las que nos nutrimos, cambia constantemente. Y además, como Agencia de Cooperación Internacional, este estudio pensamos que no solo va a beneficiar a los productores en España, sino que nos sirve como modelo metodológico también para que otros productores de América Latina o de África puedan entender cómo medir y reducir el impacto energético en sus explotaciones y que eso les ayude a también adelantarse a las exigencias del mercado, que cada vez pide productos con una menor huella ambiental. Muy bien, Diego, vamos ahora contigo. Portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, organización agraria fundadora de ACODEA. ¿Cómo encaja este proyecto dentro de la estrategia de transición energética del sector primario? Pues encaja a la perfección, porque estamos hablando de que es uno de los puntos que más preocupa a nuestros afiliados y afiliadas, a agricultores y ganaderos de toda España y de pequeña y mediana dimensión y de carácter familiar. Estamos hablando de que los costes de producción son uno de los elementos críticos ahora mismo. La verdad que llevamos bastantes años ya sufriendo una crisis de rentabilidad importante en el campo. Es muy difícil sacar las explotaciones adelante. Hay que realizar economía de escala y hay que optimizar al máximo los costes y tener en cuenta todo, y los costes energéticos son importantísimos. Al mismo tiempo eso un poco se junta, ¿no? Entra en conexión con la preocupación cada vez mayor tanto de las administraciones como de los propios consumidores sobre cómo se produce lo que comen. Cada vez es una realidad más patente, que la gente se preocupa por ello. Es bueno que así sea y lo que necesitamos desde luego es abordarlo como una estrategia integral que nos permita realizar las mejoras que tenemos que hacer a nivel de país y hasta cada explotación a pie de campo para ir mejorando en este sentido y producir de la forma más sostenible y que todos seamos conscientes además de los costes energéticos que ello conlleva. Manuel, ¿y qué relación tiene la electricidad con la actividad de las cooperativas agroalimentarias? Bueno, pues la relación es total, ¿no? Al final las cooperativas agroalimentarias son empresas que transforman, que envasan, que comercializan productos y que para todo ello necesitan este recurso energético. Solo tenemos que pensar en cooperativas como, bueno, pues almazaras de aceite, centrales hortofrutícolas, cooperativas lácteas que dependen en gran medida de este consumo eléctrico, que es uno de los principales costes operativos también de su actividad. Por lo tanto, la electricidad y cómo esta nos llega, pues afecta directamente a la rentabilidad del productor, y si tenemos un mix eléctrico que sea más limpio y más eficiente, pues va a redundar positivamente en la rentabilidad de las explotaciones y en tener una menor huella ambiental de los productos que se facilitan al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar podemos ayudar con este tipo de estudios a las cooperativas españolas a optimizar el consumo y apostar por un uso más eficiente y más responsable de los recursos. Y, en segundo lugar, pues también exportar este conocimiento. Todo lo que se aprenda va a ser útil también para que en otros lugares puedan aprender del ejemplo y que poco a poco pues todos contribuyamos a que cada vez más y mejor
se produzca en todo el mundo y que tengamos productos que tengan la sostenibilidad como bandera. Diego, ¿y qué papel juegan las energías renovables en las explotaciones agrarias hoy en día? Pues es un papel cada vez mayor, pero tiene que serlo aún más. Estamos viendo, desde luego, por la evolución y lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, con conflictos bélicos, que ha provocado que los hidrocarburos sean cada vez más caros, y con conflictos como, por ejemplo, también con los hidrocarburos en general, pero también con lo que pasó en el inicio de la guerra en Ucrania, con la guerra ahora más recientemente en Irán. Estamos viendo que lo que disponemos en España es de energías renovables. Está claro que la apuesta por las energías renovables a nivel nacional está permitiéndonos ser más competitivos, pero queda muchísimo por hacer. El mix eléctrico español creemos que está más saneado que el de otros países, eso es evidente, pero tenemos que hacer una apuesta también muy importante por el autoconsumo. Muchas explotaciones están apostando por ello. Al final, de lo que disponemos en gran medida es de sol y viento en España, y lamentablemente hemos pasado años en los que no hemos tenido el contexto legislativo más propicio para estas inversiones, para realizar estas inversiones, y ahora pues bueno, parece que la situación es diferente, tenemos un contexto mejor, pero aún así siguen siendo inversiones difíciles de acometer. Y bueno, pues desde luego que los agricultores están totalmente concienciados. Si hablamos, por ejemplo, de sectores con un consumo eléctrico intensivo, como puede ser el sector del regadío, necesita el sector del regadío disponer de fuentes de bombeo del agua mucho más sostenibles y mucho renovables, porque van a ser más rentables. Además, es completamente evidente, con un gasóleo que crece y crece su precio constantemente. Así que, bueno, pues desde luego estamos en un buen punto, creemos, pero tenemos que seguir invirtiendo muchísimo y avanzando para, bueno, pues para producir de la forma más sostenible y más rentable posible. Bien, vamos contigo, Iván, como decíamos en la presentación, socio de Solid Forest. ¿Qué es exactamente el análisis de ciclo de vida, ACV, y por qué es la herramienta adecuada para este estudio? Hola, Alicia. Pues no me quiero poner muy técnico, ¿vale? Pero es una herramienta, el análisis de ciclo de vida es la herramienta metodológica que utilizamos para evaluar los impactos ambientales de cualquier producto o servicio. Por ejemplo, el servicio es servir 1 kilovatio de electricidad, considerando todas las fases de cómo hemos llegado a producir ese kilovatio, desde la extracción de materias primas, es decir, desde la extracción del petróleo para fabricar el diésel o para el gas de las plantas generadoras, pero también incluso cómo se extrae el silicio para fabricar las placas solares, cómo se instalan los aerogeneradores, cómo se construye la red eléctrica, el tendido eléctrico, los cables, los transformadores. Entonces, el análisis de ciclo de vida nos permite analizar todo, desde el inicio hasta que está puesto en servicio, cómo te llega a tu casa, cómo enciendes una bomba para bombear agua o simplemente la iluminación de una nave, cualquier instalación que podamos tener, no solamente en la industria agrícola, por supuesto, sino en cualquier industria. Y eso es trasladable a cualquier producto o servicio que se nos pueda ocurrir. Y es la forma más completa que tenemos de analizar todo, y además en unos estándares iguales y que cubren el mismo espectro y los mismos límites para cualquier tecnología de producción de electricidad que utilicemos, de tal manera que estamos comparando tecnologías e instalaciones de forma igual, de forma comparable, que nos va a dar lugar a resultados que sean realmente útiles y completos, ¿vale? No solamente decir cuánto emite quemar diésel, porque hay mucho más allá. Hay cosas que están mucho más abajo y tenemos que tener en cuenta también los intercambios internacionales, bueno, un montón de factores que hay que tener en cuenta para tener una imagen completa y que nos ayude realmente a conocer cuáles son los impactos de consumir electricidad. Estáis trabajando también con datos de red eléctrica de 2024 y 2025. ¿Qué tipo de información concreta estáis recabando? Bueno, pues afortunadamente en España hacemos unas cuantas cosas bien, y entre esas es que tenemos una información muy buena sobre la producción de electricidad en España. Red Eléctrica y la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, tienen datos prácticamente instantáneos, en tiempo real, de producción, de cuánta energía se está produciendo, qué centrales están en marcha, cuántos kilovatios está generando cada una. Entonces, esa información está muy bien estructurada, está muy accesible y es nuestra parte fundamental de la información que obtenemos para calcular esta mezcla de producción, de cuántos kilovatios se han producido en 2024, en 2025 por aerogeneradores, cuántos con generación, cuánto nuclear. Y también, por ejemplo, cuánto se ha importado de Francia o cuánto hemos exportado a Francia o a Marruecos, ¿vale? España no es una isla energética. Tenemos que compartir también la red con los países fronterizos, con los países vecinos, y eso también hay que considerarlo. Entonces, tenemos esas fuentes de cuál es el mix eléctrico, pero también
cómo está, por ejemplo, nosotros podemos saber que X porcentaje procede de energía eólica. Bueno, pues nosotros entramos al detalle de, vale, ¿qué energía eólica, pero cuál? Porque hay molinos grandes, los hay pequeños, los hay lejos, los hay cerca, los hay que producen muchas horas, los hay que producen menos. Afortunadamente también tenemos un listado muy completo de cada una de las cientos de instalaciones de aerogeneradores que hay, o casi miles de plantas fotovoltaicas. Hay unas plantas muy grandes que generan la mayoría, pero la mayoría de electricidad. Pero hay un porcentaje más pequeño que está distribuido en instalaciones muy pequeñas que también contribuyen. Bueno, pues también tenemos esos datos disponibles y esos datos los incorporamos al sistema. ¿Qué más datos incorporamos? Pues, por ejemplo, la red con lo que te comentaba antes, del tendido eléctrico. Está disponible la información de cuántos kilómetros de tendido eléctrico hay. Sabemos cuánto se instala, cuánto hubo el año pasado, cuánto hay si ha crecido o ha disminuido. Bueno, en general siempre crece, ¿vale? Cuánto ha crecido la red cada año, cómo se transforma, incluso las pérdidas que hay en la energía, sabes que se genera en alta tensión y a nuestras casas y a las industrias suelen llegar o en media o en baja. Esa electricidad hay que transformarla. Por el camino también hay pérdidas asociadas a la transformación y al transporte. Bueno, pues eso también existe, esa información que incorporamos a los estudios, pues como te decía antes, para tener una imagen lo más completa posible. Y un poco justo pues en la línea de esto que nos estás explicando, ¿cómo se calcula cuánta electricidad procede de cada tecnología, incluyendo importaciones y exportaciones? Como te decía antes, la red eléctrica, principalmente, que es la entidad que gestiona toda la red que circula en la península, toda la electricidad que circula en la península, tiene un registro en tiempo real de cada central. Entonces, cada central productora comunica a red eléctrica cuánto está generando en cada momento y eso queda registrado. Al utilizar esos registros, se quedan almacenados durante X tiempo, ¿vale? Y nosotros los incorporamos, pues y podemos saber lo que te antes, cuánto porcentaje corresponde a cada una de las tecnologías. Luego eso, nosotros lo modelamos para calcular los impactos ambientales de cada tecnología según su proporción de los kilovatios que se han generado, megavatios que se han generado durante un año específico. Bien, y una vez tengáis el inventario, ¿qué indicadores ambientales vais a calcular? ¿Huella de carbono, consumo de agua, contaminación de agua dulce? Pues es verdad que el impacto más conocido, al que todo el mundo está muy implicado ahora, es la huella de carbono. Es el que más conocemos todos, el que está, bueno, la huella de carbono lo que significa es cuántos gases de efecto invernadero emite una actividad y estos gases de efecto invernadero afectan al cambio climático, ¿vale? Este es el indicador principal, el que todo el mundo queremos ver, porque es muy entendible, es muy práctico, pero hay muchos indicadores que también son muy relevantes y que generalmente no se tienen en cuenta, pero que utilizando la metodología de análisis de ciclo vida y la metodología de huella ambiental de la Comisión Europea, existen otros indicadores de impactos al aire, al suelo, al agua, incluso a la salud humana, que nosotros también investigamos y que incluimos en este trabajo. Por ejemplo, lo que tú decías, agotamiento de recursos hídricos, ¿vale? Agotamiento de recursos físicos o impactos a la atmósfera como calidad de aire, el smog, por ejemplo, ¿vale? O incluso impactos a la salud humana indirectos, porque afortunadamente no hay mucho impacto directo a la salud humana, pero por ejemplo que intervienen, vamos a hablar por ejemplo del impacto debido a las centrales nucleares, ¿vale? En España tenemos una cantidad moderada de producción nuclear, pero importamos mucho de Francia, ¿vale? El año que importemos más de Francia, ese impacto relacionado con la actividad nuclear pues nos va a afectar un poco más. O no, al revés, tenemos por ejemplo muchos sistemas, mucha hidroeléctrica. La hidroeléctrica genera pocas emisiones de huella de carbono, pero sin embargo tiene un impacto que es el uso del suelo. Utiliza muchísimo terreno, ¿vale? Eso es muy importante, porque eso afecta a especies, afecta incluso a la población. Entonces esos impactos también están evaluados. Ya te digo, quedarnos solo con huella de carbono es un indicador muy bueno, pero hay una amplia gama de impactos que son muy interesantes a analizar y que están incluidos en este estudio. Bien, estáis usando también un software, el RELCA, si no lo he dicho bien me corriges. ¿Qué papel juega este software en todo el proceso? El RELCA es una herramienta, es un software, como tú has dicho, que nos permite todos estos datos que hemos ido recopilando, incorporarlos y a partir de ahí calcular los impactos. ¿Cómo se hace esto? Claro, no es tan sencillo como una lista de números de no sé cuántos kilovatios de electricidad, X kilovatios, o sea, no sé cuántos kilovatios de fotovoltaica, no sé cuántos de hidroeléctrica. No, aquí detrás, como te decía al principio, estamos analizando toda la cadena de valor. Cuando yo hablo de una producción de cogeneración,
estoy hablando estoy incluyendo no solamente la combustión de ese combustible y las emisiones al aire, por ejemplo, sino también la construcción de la planta. Cómo ese gas o ese diésel se ha fabricado, de dónde proviene. Y cuando incluyo, por ejemplo, la fotovoltaica, esas placas, no incluimos, eso tendría en principio emisiones cero, porque la fotovoltaica no emite nada, pero claro, esa fotovoltaica hay que construirla. Entonces, ¿qué consideramos? Consideramos la construcción de la implantación, la puesta en marcha de esa planta, la construcción de los paneles solares. Los paneles solares están fabricados de silicio. El silicio se fabrica en 4 plantas en el mundo, pero ese silicio hay que extraerlo de una mina. Entonces, nosotros llegamos hasta la mina, ¿vale? Entonces, para poder recuperar todo eso no son 50 datos, son 50.000. Entonces, existe un software que es este Aire LCA, que además hemos desarrollado nosotros, lo cual nos da una ventaja muy interesante porque podemos personalizarlo un poco, ¿vale? Entonces, esto junta todos estos, los datos principales de actividad que llamamos, que son los kilovatios y los kilómetros de cable, estas cosas, y echa para atrás hasta llegar hasta la base, hasta que te decía, hasta la mina, por ejemplo, hasta el pozo de petróleo. Juntamos todo eso y el mismo software nos ayuda a sacar de aquí resultados directamente de impactos. ¿Vale? No sé cuántos kilovatios va a suponer X kilos de CO2 o X megajulios de energía. ¿Vale? Todo esto lo sacamos directamente del software y gracias a ello podemos dar resultados. Si no, sería hacerlo a mano, sería una tarea imposible. Muy bien, ¿y cuáles son los próximos pasos y cuándo esperáis tener resultados definitivos o más o menos definitivos? Ya está todo recopilado, los datos, los modelos informáticos ya están realizados. Así que, bueno, digamos que el proyecto ya está terminado, pero queda una parte muy importante, que es reflejar esto en un informe final. Y no solamente con números, o sea, los números están muy bien, vamos a decir, pues no sé cuántos kilos de CO2 o no sé cuántos, pues el indicador que sea. Esto hay que interpretarlo, ¿vale? Es muy interesante sacar un número, pero un número al consumidor final, hasta al ganadero, al agricultor, pues no le dice nada, ¿vale? Entonces, esto hay que dar un resultado para que el usuario del informe entienda qué significa esto, ¿vale? ¿Por qué merece la pena, lo que decía Diego, hacer instalaciones de autoconsumo? ¿O por qué no? ¿Vale? Depende de la situación de cada uno. A lo mejor a veces es más interesante ir a otras opciones. Entonces, la interpretación final es lo que nos quedaría nada más. Manuel, volvemos contigo. ¿Qué esperáis que aporte este conjunto de datos a corto y medio plazo al sector? Bueno, pues a corto plazo lo que esperamos es que aporte sobre todo certidumbre y rigor, ¿no? Sabemos que a veces si no tenemos datos ciertos en el sector y hay falta de datos específicos, lo que puede ocurrir es que se esté indefenso ante políticas excesivamente restrictivas o ante acusaciones de impacto ambiental que estén infundadas y de esta manera pues vamos a poder tener una radiografía real y específica de la huella de la electricidad que consume el sector en el año 2025. Y a medio plazo lo que consideramos es que puede ser también una herramienta de competitividad, ¿no? Cada vez más los supermercados, los consumidores están reclamando productos que tengan una huella ambiental más baja y eso es algo a lo que los productores creemos que tienen que ir adaptándose para dar respuesta a esa demanda. Y también nos va a ayudar a sentar un precedente y demostrar, ¿no? Demostrar el por qué el uso de energías renovables puede ayudar a producir de una manera más sostenible, que tenga un futuro un poco más claro y más estable para los productores. Y también tiene alto valor tanto para diseñar políticas públicas que tengan en cuenta estos aspectos para el desarrollo agrícola y también para impulsar proyectos de cooperación que permitan a productores de otros países producir de una manera más sostenible, más eficiente y tener fincas cada vez más inteligentes desde el punto de vista climático. Bien, Diego, ¿y cómo creéis que puede este tipo de datos ayudar a los agricultores y ganaderos a tomar mejores decisiones energéticas? Bueno, como muy bien se ha comentado, la clave es la interpretación. Es la interpretación de los datos. Yo creo que la mayoría de agricultores están preocupados por esta cuestión, pero tal vez no tengan todavía las certezas y las herramientas de cómo abordar esta cuestión. Así que creemos que es muy importante, son muy importantes proyectos como estos, porque al final tratan de dar una interpretación y tratan de marcar un camino a los productores para trabajar de la forma más sostenible y más rentable. Perdonadme que me repita, pero es que al final sin rentabilidad no puede haber sostenibilidad. Estamos hablando de pequeñas empresas. En el caso nuestro, pues nuestros afiliados y afiliadas pues tienen que tener... No podemos hacer una transición verde en números rojos, como decimos habitualmente y como se suele decir. Creemos que es una frase que ejemplifica muy bien lo que está pasando, así que nosotros desde UPA, desde luego que apostamos de una forma firme
por toda la cuestión de la transición ecológica, la transición energética, pero todo ello debemos ser conscientes de los costes que van a tener para toda la cadena agroalimentaria y no solo para los agricultores y ganaderos. No podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar a las explotaciones, que las explotaciones asuman unos costes de inversiones que son imposibles por sí solos. Estos costes pues debemos comprenderlos no solo como país, sino que debemos comprenderlos pues a nivel global, a nivel europeo, ¿verdad? Porque es un poco el contexto en el que estamos jugando. Sí, es que siguiendo lo que dice Diego, es súper importante la interpretación, porque a lo mejor hay un agricultor, un ganadero que va a hacer un esfuerzo económico muy grande para hacer una instalación de autoconsumo, y a lo mejor la solución no es hacer una instalación de autoconsumo, por lo menos en esa zona. A lo mejor la solución es que globalmente se instalen más instalaciones fotovoltaicas grandes para que la electricidad que le llegue al agricultor ya sea sostenible, ya sea con menos emisiones, y no sea el agricultor el que se tiene que esforzar en ello. O sea, es que la interpretación es súper importante porque son claves, que es lo que decía Diego, la rentabilidad es importante. O sea, a lo mejor no es más caro socialmente y económicamente para el país que cada agricultor invierta en su propia instalación de eficiente, no sé qué, cuando a lo mejor entre todos, o sea, globalmente el país lo puede hacer de forma mucho más eficiente, más barata. Y ya para cerrar, lanzo una pregunta a los tres, una pregunta conjunta. Si tuvierais que resumir en una frase por qué este proyecto importa para alguien que no trabaja en el sector energético, ¿qué diríais? Manuel, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que tener muy presente que detrás de cada alimento hay un consumo de energía y que este estudio lo que nos ayuda es a medir ese consumo, a tratar de reducir el impacto que ese consumo provoca y, por lo tanto, a tener alimentos cada vez más sostenibles y productores más viables a lo largo del mundo. Yo creo que además es fundamental entender de dónde proceden los impactos. ¿Por qué utilizar un kilovatio supone un impacto al cambio climático, o por qué supone un impacto a la biodiversidad por el uso del suelo o por lo que sea? Y eso trasladar de una forma que el agricultor, el ganadero, cualquier consumidor pueda entender y aplicar. Aunque me repita, me gustaría repetir un poco la frase de no se puede hacer una transición energética, una transición verde, si las explotaciones están en números rojos. Es fundamental que facilitemos que todo el mundo pueda subirse a ese carro y que lo abordemos con una estrategia global, una estrategia país y una estrategia europea, no que cada uno vaya por su lado. Muy bien, pues nos quedamos con estas conclusiones a modo de titular y nada, os damos las gracias. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast de Acodea.